Muy buenos días para todos. Qué gusto saludarte. Soy Daniel Miranda y estamos contentos de tener un día más en este simposio de la verdadera ciencia de la educación. En el día de hoy, esta mañana, vamos a estudiar un tema el cual es clave en la experiencia de la verdadera educación y es el tema de la abnegación y su lugar en el verdadero desarrollo. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarles a que por favor me acompañen con una palabra de oración. Querido Padre Celestial que moras y reinas en lo alto y también quieres morar en los corazones de tus hijos fieles. En esta hora, Señor, venimos ante tu majestuosa presencia, porque queremos, Señor, que seas tú quien dirijas el tema que se va a tratar. No nos sentimos dignos de presentarlo, pero nuestra dignidad se encuentra en Jesús, quien nos habilita con su sangre y el perdón de los pecados para pararnos aquí, Señor, y compartir tu palabra. Así que queremos exaltar a Cristo. Queremos, Señor, que Cristo sea el centro de este mensaje y no el elemento humano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, el versículo 24. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 24. Jesús nos invita de la siguiente manera. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Cristo Jesús a sus seguidores es muy claro. El llamado de Jesús es radical. El llamado de Jesús es directo. Jesús no acepta una obediencia a medias. Jesús no acepta un corazón dividido. Jesús acepta solamente a aquellos que están dispuestos a tomar su cruz y a negarse a sí mismo. Nada del yo debe verse entre los seguidores de Cristo. Nada del yo debe ser parte del verdadero discípulo de Jesús, pues se nos invita a que nos neguemos a nosotros mismos. Pero Lucas lo presenta aún de manera más radical. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 23. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Las mismas palabras, pero agrega un elemento adicional. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada cuánto. Cada día, dice, y sígame. Más radical aún el llamado, porque aquí no solamente Jesús invita a que se niegue a sí mismo, sino que aquí Jesús invita a que esa negación debe hacerse cada día. Qué difícil es para nosotros negarnos a nosotros mismos. Ahora, si esto nos suena radical, pues vamos a una declaración aún más radical de Cristo Jesús. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículo 29 y 30. San Mateo, el capítulo 5, versículos 29 y 30. De nuevo Jesús aquí está en el Sermón del Monte y dice, pero por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno.
A ver, esto ya es demasiado radical. Jesús aquí, no solamente en Mateo 16 nos invita a que nos neguemos a nosotros mismos, no solamente en Lucas 9 nos invita a que eso debe hacerse cada día, sino que ahora en Mateo 5 nos dice que debemos estar dispuestos aún a negarnos al ojo, a negarnos a la mano, porque si eso es ocasión de perdición, Jesús prefiere recibirnos en el reino de los cielos mancos y ciegos o tuertos, y no que nuestro cuerpo sea echado en el infierno. Pregunta, queridos hermanos que nos escuchan, ¿es Jesús radical en su llamado a la abnegación? Jesús es radical en su llamado a la abnegación. Ahora, la sierva del Señor tiene una sentencia en el libro de la educación, la página 16, y con esta sentencia y estos textos hago la introducción al tema de hoy, el lugar de la abnegación en la verdadera educación. Nos dice la sierva del Señor, la abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, adquiere toda facultad nuestra su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Tremenda cita. Ahora, algunos, y me incluyo en eso, si voy a compartir un poco mi testimonio tratando de entender esta cita. Esta cita es muy radical, al igual que el llamado de Jesús a la abnegación. Y algunas veces en nuestra buena motivación de querer entender esta cita en la práctica, pues hemos creído que como la abnegación es la base o el secreto del verdadero desarrollo, pues mortifiquemos la carne para poder alcanzar ese verdadero desarrollo. Y se ha tomado la abnegación como mortificación de carne. Vamos entonces a mirar ¿qué es la abnegación y qué no es la abnegación? Y quiero comenzar con un testimonio personal. Un testimonio personal en la forma en cómo el Señor me ha permitido entender este asunto de la abnegación. En mi experiencia cristiana, a la edad de 20 años, yo estaba cursando una carrera de licenciatura en lenguas modernas. Y en el quinto semestre tuve un encuentro con el Señor, un encuentro único, un encuentro maravilloso. Experimenté, y puedo decirlo hoy con plena seguridad, la verdadera conversión. Me encontré con el hombre del Calvario, encontré y vi que era pecador y que quería servirle. En mi corazón nació el deseo de entregarme sin reservas a Él. Por un año estuve luchando si debería dejar mi carrera o no. Finalmente la convicción fue demasiado fuerte y cuando terminé el séptimo semestre, comenzando el octavo ya, decidí dejar mi carrera y decidí seguir o entrar en la experiencia de la verdadera educación. Antes, y me retrocedo un poco, cuando conocí al Señor Jesús, cayeron dos libros en mi mano. Un libro que es el libro de la educación que acabo de citar y otro libro que se llama, y se ha hablado de este libro ya en este simposio, Los estudios sobre la verdadera educación de Edward Sutherland. Entonces estos dos libros caen en mi mano y me revolucionan la mente. Mi carrera era parte de la Facultad de Educación en la Universidad del Quindío en Colombia. Así que al estudiar yo estos dos libros y comparar el modelo educativo de la universidad donde yo estaba, pues yo vi que ese no era el modelo de Dios, que ese no era el modelo divino. Yo quería entrar en la experiencia de la verdadera educación. Y fui a cierto lugar, me preparé como misionero, quise experimentar la verdadera educación y creo que el lugar fue una gran bendición para mí, era lo que yo necesitaba. Había estado gran parte de mi vida en la academia, estudiando, leyendo libros, pero no había tenido la oportunidad de aprender algo práctico. Allá tuve que trabajar duro
Allá tuve que aprender a trabajar en el campo, limpiar el compost, recoger la basura y todos los oficios sencillos que son tan indispensables y necesarios en la experiencia de la verdadera educación. Pero junto con eso había un tema que era recurrente y era el tema de la abnegación. Yo recuerdo que casi cada mañana en los cultos matutinos se hablaba de la abnegación. Y cosas como estas se decían: ningún deseo propio debe ser seguido porque eso es ser egoísta. Cosas como: si Dios me llama, su llamado tiene que ser contrario a todo lo mío, porque si hay algo de ese llamado que a mí me gusta, entonces no es el llamado de Dios, porque hay que ser abnegados. En una ocasión, nosotros los jóvenes luchábamos un poco por los colchones demasiado duros. Entonces alguien quiso hacer una donación a los misioneros con unos colchones un poco más cómodos. Y alguien se opuso a esa idea y dijo: no les den a estos muchachos colchones más cómodos porque si no pierden la abnegación. Y allí yo comencé a estar un poco inquieto. ¿Qué es la abnegación entonces? Porque si estos colchones nos van a ayudar a dormir mejor y a descansar mejor, ¿qué es la abnegación si pierdo yo la abnegación al tener un colchón más cómodo? En otra ocasión, una familia quiso conseguir una lavadora y les dijeron: no, porque acá los misioneros aprendemos a lavar a mano y tenemos que ser abnegados. Y siempre era la parte de la abnegación. En una ocasión, ahí no estaba yo en ese grupo, pero unos compañeros tuvieron que trabajar hasta tarde de la noche en un proyecto de construcción. Habían trabajado todo el día, ya llevaban más de 12 horas de trabajo. Y los jóvenes querían descansar, pero no les dejaban, les decían: usted tiene que ser abnegado y trabajar. De alguna manera, aunque no estuve yo de acuerdo completamente con esa tendencia, pero de alguna manera algo dejó en mí, tuvo un efecto. Y cuando el Señor me permite venir a los Estados Unidos, a Heartland College, a estudiar, pues comienzo a encontrar o a tener un choque de valores, porque la cultura estadounidense es un poco más frugal. Entonces a veces yo veía allí en el free pile, allí en la pila de ropa gratis, y ropa casi nueva, y la gente la dejaba. Yo decía: esta gente no es abnegada. O alguien que decidía, por ejemplo, cambiar o comprar algo que ya estaba, o algo se dañaba y decidía más bien botarlo y comprar algo nuevo. Yo decía: estas personas no son abnegadas. Pues en mi país nosotros lo arreglamos, pero me di cuenta que acá a veces arreglar sale más costoso que comprar algo nuevo. Y entonces comienzo yo a tener ese choque de valores y dije: yo voy a estudiar este tema. Y lo que les voy a compartir hoy es parte del resultado de este tema, del estudio que he tenido sobre este tema. Algunos, y déjenme colocar un poco el contexto, han llegado a entender que la abnegación es ascetismo o monasticismo. Pero vamos a mirar primero, mi primer punto acá en esta mañana es lo que no es abnegación. Suelo siempre compartir primero lo que es, porque antes de identificar lo falso debemos identificar lo verdadero. Pero voy a comenzar esta vez por lo falso. Y como hemos dicho, el tema de la abnegación es bastante común y clave en la experiencia de la verdadera educación. Sin embargo, como todo buen, perfecto don de Dios, también ha sido falsificada. Satanás ha llevado a algunos a tener un concepto errado de abnegación que los ha llevado a mortificar la carne. Así que, número 1, lo que no es abnegación. Abnegación no es privarse de lo necesario para vivir mejor. Voy a repetir eso. Abnegación no es privarse de lo necesario para
vivir mejor. Pablo dijo en Filipenses 4:12. Pablo dijo en Filipenses 4:12. Algunos hemos creído que abnegación tiene que ver con ausencia de cosas. Y tener cosas, pues no es ser abnegado. Es decir, solo los pobres son los abnegados, los ricos no son abnegados. Pero hoy vamos a mirar que los ricos pueden ser abnegados también. Filipenses, el capítulo 4, el versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo no daba o no colocaba un grado de mayor espiritualidad al que tenía necesidad, ni tampoco colocaba un grado de mayor espiritualidad al que tenía riquezas. Pablo dice que es posible vivir humildemente, tanto en escasez como en abundancia. Entonces, la abnegación, en vez de ser ausencia de algo, la abnegación es una actitud mental y del corazón. ¿Cómo es posible eso? El versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante, haciendo algo de recordatorio en cuanto a la experiencia del uso de aparatos y cosas que nos ayuden a vivir mejor. La sierva del Señor tiene un relato muy interesante. En su tiempo no habían lavadoras como las que tenemos hoy, pero habían tipo de estrujadoras, ¿ok? Y ella tiene esta carta interesante en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 575. Yo creo que algunos de mentes cerradas y cuadriculadas leerían esto, y si estuvieran en los tiempos de la hermana White, pues dirían que la hermana White no era abnegada y que le gustaba vivir en lujos. Noten lo que dice: el hermano White exhibió su lavadora y estrujadora combinada ante la compañía, que incluía a los hermanos Bourdeau, Andrews, mi esposo y yo, y no pudimos evitar el formarnos una opinión favorable del aparato. Un tiempo después nos regaló una que el hermano Curtis de Maine, nuestro empleado, en pocos momentos puso en condiciones de funcionar. La hermana Burgess del Colorado de Gratiot, nuestra joven empleada, estaba muy contenta con ella. Una mujer débil que tenga un hijo o esposo capaz de manejar esta máquina puede lavar gran cantidad de ropa en pocas horas sin tener mucho más que hacer que vigilar el trabajo. O alguien diría: no es abnegada porque solamente tiene que vigilar el trabajo. La abnegación tiene que ver con trabajar duro, lavar duro, hacerlo todo con la mano, porque es que las manos, el trabajo manual es parte de la verdadera educación. La abnegación no tiene que ver nada con privarse, y noten, no estoy hablando de lujos acá, privarse de lo necesario para vivir, de aquello que va a ser la vida de la esposa o del esposo más fácil. Algunos creen que para ser abnegados necesitan privarse o necesitan practicar principios estrictos de economía, y ese es otro extremo de la abnegación, practicar principios estrictos de economía. La hermana White escribe a un hermano en Hogar Cristiano, página 342, el hermano E, y dice: la familia del hermano E vive de acuerdo con los principios de la economía más estricta. El hermano E decidió concienzudamente no edificar cobertizo conveniente para la leña ni cocina para su familia numerosa, porque no se sentía con libertad para invertir recursos en conveniencias personales cuando la causa de Dios necesitaba dinero para progresar. Vamos a parar allí. Pregunta: ¿era la motivación del hermano E buena? La motivación del hermano E era buena. ¿Por qué ahorraba el hermano E? El hermano E ahorraba porque quería invertir en la causa de Dios para que la causa de Dios progresara. O sea, la motivación no era mala. Pero aunque tengamos una buena motivación aún en hacer que la causa de Dios progrese, la pregunta es: ¿debe mi abnegación llevarme al punto
de privar a mi familia de las cosas necesarias? Noten lo que la sierva del Señor le dice. Procuré demostrarle que tanto para la salud como para la moral de sus hijos, debía hacer de su hogar un sitio agradable y proveer medios que aligerasen el trabajo de su esposa. Miren qué interesante. O sea que muchas veces al tratar de cumplir un principio, en este caso el principio de la causa de Dios, la generosidad por la causa de Dios, que es un buen principio, nos lleva a violar otros principios igualmente importantes, y es nos dice la sierva del Señor aquí en esta cita, y es la moral de sus hijos, y también dice la salud y la moral de la familia. Recuerdo un hermano en una ocasión nos decía, habían cables de electricidad cerca a su casa, pero él no había puesto electricidad. Y entonces el hermano decía, lo que pasa es que nosotros, entre más sencillo, la electricidad nos va a traer muchos males y debemos ser abnegados, así que la vida en el campo es cocinar con leña, la vida en el campo es vivir sin electricidad, la vida en el campo es tener un piso en tierra, eso es la vida en el campo. Y creo que esa tendencia es muy peligrosa, que aún prevalece en algunas personas, de ver la vida en el campo, ver la abnegación de esa manera. Y si ven al hermano que se va para el campo, pero construye su casita de material y tiene su carrito y no tiene un burro, pero tiene carro en vez de burro, entonces dice, no, el hermano se llevó la ciudad para el campo, ¿cierto? Bien, interesante. Este hermano no quería ni siquiera hacer cobertizo para la leña, porque ¿para qué en vez de invertir más en un cobertizo, vamos a invertir ese dinero en la obra de Dios? Pero la leña mojada y la esposa no podía cocinar bien, el humo le hacía daño para su salud. Consejo sobre régimen alimenticio. Noten que esto incluso se puede ver en la dieta. Ella le escribe a un hermano, le dice, usted erró y pensó que era el orgullo lo que incitaba a su esposa a rodearse de más comodidades. Oiga, a veces pensamos que el querer algunas comodidades es orgullo. Y este hermano pensaba eso de su esposa. La hermana Wall lo reprende. Le dice, usted la ha tratado con egoísmo y mezquindad. Ella necesita una alimentación más abundante, una provisión más generosa sobre su mesa, y en su casa necesita todas las comodidades que usted le pueda proporcionar para facilitarle su trabajo en todo lo posible. Pero usted ha considerado las cosas desde un punto de vista erróneo. Usted llegó a pensar que cualquier cosa que podía comerse bastaba si podía vivir y retener su fuerza. En una ocasión alguien decía, con plátano nada más vivimos, porque ¿para qué rodearse de nueces y todo eso? El pueblo de Dios vivía de maná, así que no invirtamos tanto en comida, solamente con plátano podemos vivir. Sigue diciendo, usted ha insistido en imponer una dieta inadecuada a su débil esposa, pero ella no puede producir buena sangre y buenas carnes con un régimen que le asienta a usted. Algunas personas no pueden subsistir con el mismo alimento que a otras les hace bien, aun cuando está preparado de la misma manera. Ahora, si ustedes tuvieran a Juan el Bautista y a Jesús hoy, ¿cómo los evaluarían? Quizá la evaluación que haríamos es que Juan el Bautista era abnegado, pero Jesús no era abnegado, porque Juan el Bautista ayunaba, andaba con ropas ásperas, pero Jesús no. Qué interesante. Vamos a Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Vamos allá, Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Esta es la evaluación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ustedes no son abnegados.
De alguna manera decían los discípulos de Juan, nosotros ayunamos, pero ustedes andan de casa en casa comiendo, no ayunan. Jesús presenta un principio más importante que el ayuno, y es que los discípulos no necesitaban ayunar porque estaban en la presencia de Jesús todos los días. Y no necesitaban ayunar. Algunos le han puesto al ayuno como una fórmula para ser más espirituales. Pero ese no es el propósito del ayuno, aunque ese es otro tema. ¿Pero qué dirían de Jesús? Vamos al mismo capítulo, el versículo 13, Mateo 9:13. En este contexto Jesús dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Qué interesante. Por un lado, Jesús comenzamos con un texto que decía, nos invita a negarnos a nosotros mismos, pero por otro lado, Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, nos está Jesús mandando a sacrificarnos, por un lado, a negarnos, pero acá dice, misericordia quiero y no sacrificio. Claramente, cada vez que Jesús cita esto en el contexto es de alguna práctica farisaica extrema en donde no era necesario y no hacía una persona más acepta delante de Dios. Pero ¿cómo Jesús era acusado? Mateo 11, versículos 18 y 19. Mateo 11, 18 y 19. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y le decían, demonio tiene. Oiga, Juan que era abnegado, demonio tiene. Versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Juan era abnegado, le decían, abnegado en el sentido, en la evaluación de ellos, le decían, demonio tiene. Pero Jesús comía y bebía, no ayunaba, y le decían comilón, bebedor de vino y glotón. Vamos al segundo punto. Abnegación no es torturar el cuerpo y siempre ir más allá de mis fuerzas para purificar la carne. De hecho, esto sería salvación por obras. Como leímos en Lucas aquí y en Lucas 18:12 también dice, los fariseos se jactaban porque ayunaban 2 veces a la semana. Y creían ellos que eso les iba a dar más aceptación delante de Dios. A veces el tema de la abnegación puede convertirse en una práctica monástica, como dije al principio, de monasterio. Recuerdan a Lutero. Ya por falta de tiempo no voy a leer toda su experiencia. Usted lo puede leer en El Conflicto de los Siglos, la página 115, la página 116 y 118, donde Lutero expresa su lucha para encontrar aceptación con Dios. Él dice, si alguien pudiese ir al cielo por mortificar la carne, yo sería el primero, porque he hecho todo lo que he tenido que hacer para sujetar la carne bajo dura disciplina. Había momentos en que dormía en el suelo frío. Lutero pasaba días sin comer o comía una sola comida, pobre. De hecho, la sierva del Señor aquí dice que Lutero cayó en una enfermedad de la cual nunca se pudo recuperar el resto de su vida por los extremos en los cuales Lutero cayó tratando de encontrar paz y aceptación con Dios. Pero saben, es la experiencia de muchos que esas cosas en realidad no traen paz. Esas pausas lo que hace es que la persona se vuelva más autosuficiente y más crítica. Y ahora ve a los que no viven de acuerdo a su norma de abnegación, los ve como no abnegados, los ve como egoístas, los ve como apóstatas. Número 3. La abnegación no es hacerse pasar por el más sacrificado. No tengo tiempo para leer los textos, pero voy a darles solamente el ejemplo, espero que ustedes recuerden la historia. Si ustedes compararan a Esdras y a Nehemías, ¿quién ustedes creen que sería el más abnegado? Si quieren, participen ahí en el chat. ¿Recuerdan? Esdras y Nehemías ambos hacen un pedido muy similar. Ambos le piden al rey que les dé permiso para regresar a Jerusalén para hacer una obra ya, la reconstrucción de la ciudad. Ahora, Esdras, usted lo puede leer en Esdras 8, 21 al 23. Esdras no le quiso pedir al rey tropa
que los acompañara. Él dijo, yo confío que Dios nos protegerá. Pero Nehemías, en Nehemías 2, del 6 al 9, Nehemías sí pide tropas y pide ayuda financiera y todo eso. A ver, si nosotros evaluáramos a estos dos personajes, ¿quién es más abnegado y quién tiene más fe? Bueno, nosotros diríamos, Esdras tiene más fe porque no pidió nada. Pero ambos tienen la misma fe y ambos tienen la misma abnegación. Porque requiere fe, lo de Esdras, cruzar ese desierto sin seguridad ni compañía de un ejército, pero requiere fe también lo que hizo Nehemías, solicitarle algo al rey que era imposible que el rey concediera y dara. El valor de fe, no podemos juzgar la fe de Nehemías con los mismos valores de fe que tenía Esdras. Dos perspectivas, dos valores distintos, ambos hombres de fe. Número 4, esto lo mencioné también al principio, está relacionado. La abnegación no es solo renunciar a lo material. En Mateo 19, del 27 al 29, vemos que Pedro y los discípulos habían dejado todo lo material, habían dejado las redes, habían dejado los barcos, pero aún no habían renunciado a lo intangible. Aún seguían buscando el primer lugar entre los discípulos. Es muy común eso en los que quieren o han entrado en la experiencia de la verdadera educación, la vida en el campo. Se ha pensado que sí, hay que renunciar, la abnegación es solo renuncia a lo material, pero estoy en el campo y sigo siendo egoísta, sigo buscando el primer lugar, sigo buscando el reconocimiento. A veces juzgamos a los que tienen cosas materiales, a los que tienen estudios como orgullosos, pero yo también puedo ser orgulloso por no tener. Así que la abnegación no solo es renunciar a lo material. Renunciar a lo material, a lo tangible, es lo más sencillo, aunque para algunos sigue siendo difícil. Pero renunciar a lo intangible, ¿a qué me refiero a lo intangible? Eso que no se ve, eso que no se palpa, la vanidad, la suficiencia propia, el orgullo. Eso sí es abnegación. La abnegación no es negarnos de todo deseo santo e inocente que Dios ha implantado. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una versión del Evangelio, que no es bíblica, que más bien está muy relacionada a la teología que tenía Lutero, y es que para poder vivir en santidad yo debo crucificar, refrenar todo deseo, completamente todo, aún el deseo de comer. Yo les hago una pregunta, ¿comer es malo? Comer no es malo, pero si comemos de más o comemos lo que no debemos comer, eso sí es malo, ¿cierto? Hay algunos deseos que Dios implantó en el ser humano que son deseos naturales, pero que han sido pervertidos por el egoísmo y el pecado, y ahí es donde está la lucha. Entonces nosotros, en la lucha contra el egoísmo, quitamos o reprimimos ese deseo, pero no sacamos el egoísmo del corazón. Les voy a dar algunos ejemplos. El deseo de tener riquezas. El deseo de tener riquezas. Si alguien dice, yo quiero tener riquezas, diríamos, esta persona es vanidosa. Pero ¿saben ustedes que el deseo de tener riquezas es una propensión natural del hombre que ha sido pervertida por el pecado? Consejo sobre mayordomía cristiana, página 144. El deseo de acumular riquezas es una propensión original de nuestra naturaleza que fue implantada allí por nuestro Padre Celestial para que sirviera a fines nobles. ¿Ven la diferencia? O sea, Adán y Eva en su estado sin pecado tenían esa propensión natural de obtener riquezas, pero para que sirvieran a deseos nobles. ¿Cuál ha sido el problema hoy? Que queremos hacernos ricos, pero para complacernos a nosotros mismos. Esa es una perversión y debemos negarnos completamente a ese tipo de deseo. El deseo de lo bello también. La Educación, página 39, nos dice, como autor de toda belleza y amante de lo hermoso, Dios proveyó el medio de satisfacer en sus hijos
el amor a lo bello. También hizo provisión para sus necesidades sociales, para las relaciones bondadosas y útiles que tanto hacen para cultivar la compasión, animar y endulzar la vida. El deseo de hacer algo grande para Dios es una propensión natural. Los impulsos sexuales, bajo la dirección del Espíritu Santo, son propensiones naturales que deben estar bajo la dirección del Espíritu Santo. En el tiempo que me queda, vamos a hablar ahora de lo que sí es la abnegación. Lo que es la abnegación. Y vayan conmigo, quiero presentar un ejemplo bíblico que creo yo es de los que mejores ilustra qué es la abnegación. Y no podemos definir la abnegación en términos humanos, así que veámoslo desde la perspectiva divina. Génesis el capítulo 15. Génesis el capítulo 15. Encontramos el pacto que Dios hace con Abraham. Esta es la primera vez que Dios hace el pacto con Abraham. En Génesis 12 vemos algunos elementos del pacto, vemos la promesa, pero aquí se hace un pacto con Abraham. Recuerden, Abraham aún no tenía su hijo, le pide a Dios un hijo, le dice a Dios que le dé permiso para dejar que Eliezer sea su heredero, pero Dios dice no, será en tu hijo. Abraham cree, entonces le es contado por justicia, pero yo quiero que leamos en el versículo 9. Después de que Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo conoceré que yo he de heredar? El versículo 9 dice, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. El versículo 10 dice nos dice, y tomó él todo esto, los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. A ver, qué interesante esa ceremonia. Aquí vemos entonces que él toma una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. Interesante eso, o sea, significa que eran animales jóvenes. Y las 2 aves no las parte por la mitad porque eran muy pequeñas, pero la coloca una enfrente de la otra. ¿Por qué esa ceremonia tan espeluznante? ¿Por qué ese sacrificio tan fuerte? Nos dice que esto, el versículo 18, saltémonos allá, Génesis el capítulo 15, versículo 18, el propósito de esto era hacer lo siguiente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia dar esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, esa palabra hizo, donde dice allí, hizo un pacto con Abraham, la palabra hacer, el verbo hacer allí, es la palabra karat en hebreo. Y literalmente karat significa cortar. Esta alusión de corte en relación al pacto se refiere a la práctica común en el antiguo cercano oriente de cortar en 2 pedazos un animal y caminar en medio de esos pedazos. Esta práctica era común aún en los días del reino de Judá. En Jeremías 34, 18 y 19 vemos que aún se practicaba este ritual. Y ya vamos a mirar por qué se hacía eso. Pero leamos Jeremías 34, 18 y 19. Jeremías 34, 18 y 19 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto mis palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellos. Y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. ¿Por qué se tenía que caminar en medio de las partes del becerro? Era común que cuando un soberano hacía un trato o un pacto con un vasallo, el vasallo era quien debía cortar el animal, pasar por la mitad de este. Y con este acto, el vasallo decía, hágase a mí conforme a estos animales si yo soy infiel al pacto. Ahora, lo que es impactante acerca de esto es que en este pacto, ¿quién era el vasallo? ¿Y quién era el soberano? Dios era el soberano. Abraham era el vasallo.
Pero Dios no le pide a Abraham que camine. Él caminó en medio de los animales partidos solo cuando los ponía. El espíritu de profecía dice que él caminó, pero en realidad usted estudia lo que pasó y era mientras él los ponía. No era la ceremonia como tal. Pero ¿quién caminó en medio de estos animales partidos? Génesis 15, 17. Génesis 15, 17. Qué interesante. Esto era algo contrario a lo que se hacía en esos tiempos. Génesis 15, 17 sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién pasó por en medio de los animales? ¿Quién tomó lugar de vasallo? ¿Quién se puso en el lugar de Abraham? Abraham era el que debía caminar por allí, pero ahora Abraham ve dos elementos, un horno humeando y una antorcha de fuego. Algunos han leído esto y creen que se refiere a lo mismo, pero en realidad aquí estamos viendo dos seres. Donde dice horno humeando, la palabra ashan en hebreo, y antorcha, la palabra lapid. ¿Ok? Horno humeando y antorcha de fuego es una referencia a la presencia divina. Usted puede leer, por ejemplo, hablando del horno humeando, allí en Éxodo 19, 18, cuando Dios desciende al Sinaí, dice que se veía como un horno humeando, la presencia de Dios ahí en el monte de Sinaí. También en Éxodo 20, 18 se ve lo mismo. Representa, y déjeme sugerir, que el horno humeando y la antorcha de fuego representan tanto al Padre como al Hijo. Tanto al Padre como al Hijo. Es decir, el Padre y el Hijo caminaron por en medio de los pedazos. La sierva del Señor dice, Patriarcas y Profetas, página 309, hablando en referencia a Éxodo 20, 18, donde se ven las dos palabras, Ashan y Lapid. Cuando dice que Dios desciende, que se escuchan relámpagos, trompetas y el humo y el fuego desciende sobre el monte de Sinaí, la hermana White dice, el Padre y el Hijo, asistidos por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. Entonces pregunta, si esos dos símbolos en referencia a el Sinaí, si esos dos símbolos representan al Padre y el Hijo, entonces los que caminaron por el medio eran el Padre y el Hijo. La deidad se hizo vasallo por nosotros. Abraham falló el pacto, pero Dios no lo castigó a él. Dios fue castigado por él. Y en Génesis 22, por eso ahora Abraham tiene que practicar esa ceremonia de matar o sacrificar a su propio hijo para poder entender el dolor que la deidad experimentaría por nuestro pecado y nuestra infidelidad al pacto. Gálatas 3, versículos 10 al 13, vayamos allá. Gálatas el capítulo 3, versículos del 10 al 13. Nos dice la palabra del Señor, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ningún hombre se justificará, pues es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Aquí nos dice, y el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y se dice, maldito aquel que no hace todas las cosas que están escritas en la ley. ¿Quién era el maldito entonces? Abraham debía ser el maldito. Pero Cristo tomó esa maldición. En Cristo nosotros encontramos entonces la mayor manifestación de abnegación. ¿Qué entonces, cómo vemos nosotros entonces aquí la abnegación? La abnegación, ahora noten, vamos a llevar esto aún más profundo, porque aquí dice que los animales fueron divididos. Ahora, la palabra allí para dividido es la palabra geser. Y es interesante que esa palabra es la misma que encontramos en Isaías 53:8, la raíz, donde dice, hablando del Mesías sufriente, que Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes. En realidad, una mejor traducción sería Jesús fue dividido
de la tierra de los creyentes, de los vivientes. Daniel 9:26 utiliza la palabra karat, que era la palabra que se utilizaba para hacer o cortar, dividir. Dice, se quitará, karat, la vida del Mesías. En Mateo 27:46, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dijo eso? La sierva del Señor dice, hubo dos momentos en que Jesús sintió que su Padre lo había abandonado, tanto en el Getsemaní como en la cruz. El deseado de toda la gente, es página 637, dice, fue a corta distancia de ellos, esto es el Getsemaní, no tan lejos que no pudieran verle ni oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, la separación, era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. Deseado a toda la gente, es página 701. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cuando Dios el Padre y Dios el Hijo caminan en medio de los animales partidos, con eso ellos dijeron, hágase a mí, hágase con nosotros, si no cumplimos el pacto. Y su unión se vio en peligro por cargar con la maldición de nosotros. Es decir, el Padre y el Hijo por el pecado fueron separados, así como esos dos animales son partidos, fueron separados. Y Jesús creyó en un momento que esa separación resultase eterna. Eso es abnegación. El Espíritu de Jesús que presenta Pablo en Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses el capítulo 2, versículos 5 al 8. Vemos cómo Jesús se hizo vasallo, se hizo siervo, se hizo dulo, esclavo por nosotros. Haya pues, dice acá, en vosotros este sentir o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, la palabra ahí es dulos, que significa esclavo, hecho semejante a los hombres, y no estuvo satisfecho con eso, sino que dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y la muerte de cruz. La humillación, la abnegación, viene antes que la vida. Jesús muere para que luego resucite y lleve muchos frutos y nos dé la vida. Pero saben, nosotros lo hacemos al revés. Nosotros creemos que la vida la obtenemos por la abnegación. O de alguna manera yo me salvo por mi abnegación. Pero yo debo morir primero con Cristo para entonces poder obedecerle a Él. Y algunas personas, con esto no quiero decir que Dios no pida renuncias. A algunas personas Dios les pide que dejen los barcos, que dejen los carros, que dejen las propiedades. Pero lo va a pedir no porque eso salve, sino para capacitarte mejor para hacer su obra. O porque quizá ves que eso se ha convertido en un ídolo para tu vida. Pero no nos concentremos nosotros en la renuncia externa, olvidándonos de la renuncia interna. El verdadero sacrificio que Dios acepta es el sacrificio que se hace por amor. Algunas citas ya para concluir. Deseado de toda la gente, es página 576. Nos dice, con esta verdad, aquí está comentando Juan 12, del 24 al 26, donde dice, si la semilla no cae y muere, no lleva mucho fruto. ¿Okay? Entonces noten que la muerte viene antes del servicio, pero algunos sirven y luego quieren morir.
pero la muerte viene antes del servicio. Dice, con esta verdad Cristo relaciona la lección del sacrificio propio que todos deben aprender. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Todos los que quieran producir frutos, noten, todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo, deben caer primero en el suelo y morir. ¿Qué es eso? Abnegación. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. La abnegación entonces es alterocéntrica. Yo me niego es para ser de más bendición a otros. No me niego porque yo creo que negándome voy a ser más santo. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propios deben desaparecer. La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. Al final dice, los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. Eso, queridos hermanos, es verdadera abnegación. Otra cita, deseada de toda la gente, es página 39. Dice, en la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Allí fue echada su manifestación culminante. Cristo había vivido tan solo para consolar y bendecir, y al darle muerte a Satanás, manifestó la perversidad de su odio contra Dios. Hizo evidente que el propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a aquel por quien el amor de Dios se manifestaba. En la cruz entonces vemos el mejor ejemplo de abnegación, pero también el egoísmo. Satanás haciendo sufrir al Hijo de Dios. Quiero terminar con esta última cita, que para mí es la definición más completa de abnegación de la sierva de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 513. Cuán común es encontrar estas cosas que ella va a mencionar acá entre aquellos que dicen que son abnegados. La abnegación es, escuchen, el gobierno del espíritu cuando la pasión quiere dominar. Eso es abnegación. Es resistir a la tentación de censurar y de criticar. A los que dicen que porque dejaron la lavadora y lavan la ropa a mano, pero andan criticando, no son abnegados. Es tener paciencia con el niño torpe, cuya conducta agravia e impacienta. Es permanecer en el puesto del deber cuando otros fracasan. Es llevar responsabilidades cuando y donde quiera que se pueda, no con el fin de recibir aplausos, ni por política, sino por amor al Maestro, el cual nos encomendó una obra para que la hiciéramos con fidelidad inquebrantable. Abnegación es guardar silencio y dejar que otros labios nos alaben cuando podríamos alabarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es hacer bien cuando nuestra inclinación nos induciría a servirnos y agradarnos a nosotros mismos. Aun cuando nuestros semejantes no hayan de apreciar nuestros esfuerzos ni reconocerlos, debemos seguir trabajando. ¿Qué es entonces abnegación? Abnegación sencillamente es lo contrario al egoísmo. Es cada acto hecho a Dios y a los semejantes por amor. Si el elemento de amor no está allí, no hay abnegación. Por muy sacrificado que usted sea, por mucha ofrenda y donaciones que haya dado a la causa de Dios, por muchas privaciones por las que haya pasado en la causa de Dios, si hay egoísmo, no hay abnegación. Pero si hay amor sacrificado, el amor del Cordero, allí hay abnegación. Queridos hermanos, ¿por qué entonces la abnegación es la base del verdadero desarrollo? Porque cuando tenemos este amor, todas las facultades se desarrollan y se despiertan para servir mejor a Dios. Dios te bendiga.